Hace años que me sentía fascinado por la historia de esos gaiteros de la emigración que a lo largo del siglo XX se encaminaron a América. La primera vez que llegué a La Habana fue un viernes por la tarde, alquilé un carro de los años 50, llegué al Parque Central, a los pies del histórico centro asturiano, y cuando abro la puerta del carro, lo primero que oigo es el sonido de una gaita asturiana. Había un muchacho de la banda de gaitas de La Habana que estaba ensayando en el parque y eso fue lo que me recibió al llegar a La Habana. Hacer una música en la que la gaita estuviera presente en igualdad de condiciones a la música latina era venir aquí, pasar muchas horas con los músicos dominicanos y con los músicos cubanos hasta que eso fue encajando y los relojes se fueron juntando para que se sincronizara la gaita con la música de aquí. Creo que llegamos a un resultado que me ha dejado plenamente feliz. El nivel de exigencia técnica en los dos países, por ejemplo en los estudios de grabación, es el máximo, pero no es de extrañar porque los dos países, Cuba y República Dominicana, exportan su música a todo el mundo. Los que hemos trabajado en Al Son del Indiano hemos puesto en ello todo nuestro cariño. Ahora esperamos que, como por aquí dicen, les sirva a ustedes para fiestar.